Efemérides en un minuto o menos. 1 de noviembre, 1512, el techo de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel se exhibe al público por primera vez. 1535, Antonio de Mendoza asume el cargo de primer virrey de la Nueva España. 1979, Griselda Álvarez Ponce de León toma posesión como gobernadora del estado de Colima y como primera gobernadora en la historia de México. 1989, Ernesto Rufo Apel toma posesión en Baja California como el primer gobernador panista y de un partido diferente al PRI. 2002, se lanza el juego de estrategia Age of Mythology para la PC. 2 de noviembre, 1821, Agustín de Iturbide ordena que la bandera nacional del Imperio Mexicano quede en franjas verticales y en el orden de verde, blanco y rojo. 1920, en los Estados Unidos comienza a emitir la primera estación de radio comercial, la KDKA de Pittsburgh. 1984, Vilma Barfield se convierte en la primera mujer sentenciada a la pena capital en los Estados Unidos desde 1962 y la primera mujer ejecutada por inyección letal. 2010, se lanza el juego God of War, Ghosts of Sparta para la consola PSP. 3 de noviembre, 1853, el filibustero e invasor estadounidense William Walker se proclama como primer presidente de la República de Baja California. 1868, John Willis Menard es el primer afroamericano elegido para el Congreso de los Estados Unidos. Debido a una controversia electoral, nunca tomaría posesión. 1881, comienza en Chile la última gran rebelión de los indios mapuche. 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik 2 con la perrita Laika, quien sería el primer animal en entrar en órbita. 2009, se lanza el juego Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. 4 de noviembre, 1576. Durante la Guerra de los 80 años, en Flandes, España captura la ciudad de Amberes. 1780. Comienza la rebelión de Túpac Amaru II contra el dominio español en el Virreinato del Perú. 1922. En Egipto, el arqueólogo británico Howard Carter encuentra la entrada a la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. 1970. Salvador Allende asume la presidencia de Chile. Es el primer marxista en convertirse en presidente de un país latinoamericano a través de elecciones democráticas. 2003, se lanza el juego Ratchet & Clank para la consola PlayStation 2. 5 de noviembre, 1568, Martín Enríquez de Almanza asume el cargo de virrey de la Nueva España. 1605, Guy Fawkes es arrestado en los sótanos de las casas del Parlamento británico, donde había plantado pólvora en un intento de volar el edificio y aniquilar al rey Jacobo I. 1811, el sacerdote salvadoreño José Matías Delgado toca las campanas de la iglesia de la Merced en San Salvador, lanzando el movimiento de independencia de 1811. 1895, George B. Selden obtiene la primera patente en Estados Unidos para un automóvil. 1995, se lanza el juego Twisted Metal para la consola PlayStation. 6 de noviembre, 1813, es promulgada en Chilpancingo, México, el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional por el Congreso de Anáhuac, instalado por José María Morelos y Pavón. 1860, Abraham Lincoln es elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos. 1911, Francisco I. Madero asume el cargo de presidente de la República Mexicana. 1985, guerrilleros izquierdistas del movimiento 19 de abril toman el control del Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, que culmina con un saldo de 101 víctimas. 2012, se lanza el juego Halo 4 para la consola Xbox 360. 7 de noviembre, 1504, Cristóbal Colón regresa de su cuarto y último viaje. 1835, Texas se separa de México, supuestamente por el centralismo de Santa Ana y el abandono de la Constitución Federal de 1824. 1907, Jesús García salva a todo el pueblo de Nacosari, Sonora, al llevar un tren en llamas lleno de dinamita a 6 kilómetros de distancia antes de que
pudiera explotar. 1983. Una bomba explota dentro del Capitolio de los Estados Unidos, causando solo daños materiales. 2005. Se lanza el juego musical Guitar Hero para la consola PlayStation 2. 8 de noviembre. 1519. Hernán Cortés entra pacíficamente a México Tenochtitlan y es recibido por el emperador Moctezuma Xocoyotzin. 1899. Tropas federales e indígenas yaquis sublevados en contra del gobierno de Porfirio Díaz se enfrentan en la Angostura, Sonora. 1972. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la llamada Liga de Comunistas Armados secuestra un avión Boeing 707 de la Compañía Mexicana de Aviación. 1895. Mientras experimenta con la electricidad, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. 2000. Se lanza el juego Escape from Monkey Island para la PC. 9 de noviembre. Año 694. Égica, rey de los visigodos de Hispania, acusa a los judíos de ayudar a los musulmanes, sentenciándolos a todos a la esclavitud. 1729. España, Francia y Gran Bretaña firman el Tratado de Sevilla. 1820. Agustín de Iturbide asume el mando militar del Ejército del Sur, con el cual combatirá a Vicente Guerrero. Tiempo después declararán juntos la independencia de México. 1918. El Kaiser Guillermo II abdica después de la Revolución Alemana y Alemania es proclamada como república. 2004. Se lanza el juego Halo 2 para la consola Xbox. 10 de noviembre. 1821. Rufina Alfaro da el grito de la independencia en la Villa de los Santos, Panamá, poniendo en marcha una revuelta que llevó a la liberación de este país centroamericano. 1866. Leonardo Márquez y Miguel Miramón ponen sus espadas a los pies del emperador Maximiliano ante su idea de marcharse de México. 1969. Debuta en la televisión pública de los Estados Unidos, Plaza Sésamo. 1975. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 3379, que determina que el sionismo es una forma de racismo. 2009. Se lanza el juego Call of Duty Modern Warfare 2 para la PC y consolas. 11 de noviembre. 1500. Con el Tratado de Granada, Luis XII de Francia y Fernando II de Aragón acuerdan repartirse el reino de Nápoles entre ellos. 1817. Es fusilado el insurgente mexicano Francisco Javier Mina. 1818. En Michoacán es fusilada la insurgente mexicana Gertrudis Bocanegra. 2008. Se lanza el juego Mirror's Edge para el PlayStation 3 y Xbox 360. 2011. Un accidente de helicóptero en las afueras de la Ciudad de México aniquila a 7 personas, entre ellos a Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación. 12 de noviembre. 1912. El rey Jorge I de Grecia hace una entrada triunfal en Tesalónica, después de ser liberada de 482 años de dominio otomano. 1918. Austria se convierte en una república. 1928. Se funda la Asociación de Banqueros de México. 1974. El presidente mexicano Luis Echeverría rompe relaciones diplomáticas con Chile cuando Augusto Pinochet toma el poder por un golpe de estado. 2002. Se lanza el juego Resident Evil Zero para la consola GameCube. 13 de noviembre. 1710. Fernando de Alencastre, duque de Linares, asume el cargo de virrey de la Nueva España. 1847. El general Pedro María Anaya asume la presidencia de la República Mexicana. 1847. Henry Clay, ex candidato presidencial estadounidense, exige al Congreso de su país terminar la guerra con México sin anexar una hectárea más allá de la frontera original con Texas. 1927. Álvaro Obregón, como candidato presidencial, sufre un atentado con dinamita del que sale ileso. 2007. Se lanza el primer juego de la franquicia Assassin's Creed. 14 de noviembre. 1519. Hernán Cortés captura al emperador mexica Moctezuma Xocoyotzin. 1680. El astrónomo alemán Gottfried Kirch descubre el primer cometa hallado por telescopio. 1922. La British Broadcasting Company BBC comienza sus transmisiones de radio en el Reino Unido. 1968. En la Sierra del Estado de Guerrero, Genaro Vázquez forma una guerrilla rural. 2005. Se lanza el juego Mario Kart DS para la consola Nintendo DS. 15 de noviembre. 1532. Los conquistadores españoles bajo Hernando de Soto se encuentran con el emperador inca Atahualpa por primera vez fuera de Cajamarca. 1700. Felipe V asume el trono de España, quien iniciará las llamadas reformas borbónicas de gran trascendencia en la Nueva España. 1889. Brasil es declarado república
hecha por el mariscal Deodoro da Fonseca al ser depuesto el emperador Pedro II por un golpe militar. 1920. La primera asamblea de la Sociedad de Naciones se celebra en Ginebra, Suiza. 2004. Se lanza el juego Metroid Prime 2 Echoes para la consola GameCube. 16 de noviembre. 1532. Francisco Pizarro y sus hombres capturan al emperador inca Atahualpa en la batalla de Cajamarca. 1904. El ingeniero inglés John Ambrose Fleming, considerado como uno de los padres de la electrónica moderna, recibe una patente para su válvula termoiónica, es decir, el tubo de vacío o diodo. 1933. Estados Unidos y la Unión Soviética establecen formalmente relaciones diplomáticas. 1938. Albert Hoffman sintetiza por primera vez el LSD. 2004. Se lanza el popular juego Half-Life 2 para la PC. 17 de noviembre. 1811. José Miguel Carrera, uno de los padres fundadores de Chile, protesta como presidente de la Junta Ejecutiva del Gobierno. 1831. Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia. 1910. Francisco Villa inicia la Revolución Mexicana en el estado de Chihuahua. 1983. Se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado mexicano de Chiapas. 2003. Se lanza el juego Mario Kart Double Dash para la consola GameCube. 18 de noviembre. 1825. San Juan de Ulúa, último reducto español en México, capitula ante el general Miguel Barragán. 1872. Susan B. Anthony y otras 14 mujeres son arrestadas por votar ilegalmente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 1910. Inicia en Puebla la rebelión maderista dirigida por Aquiles Cerdán. 1963. Entra en servicio el primer teléfono con botones pulsadores. 2001. Se lanza el juego Wario Land 4 para la consola Game Boy Advance. 19 de noviembre. 1659. El irlandés Guillén de Lampart es ejecutado por la Inquisición. Se había hecho pasar como hijo de Felipe III y había planeado derrocar al virrey e independizar a la Nueva España. 1910. Ocurre el levantamiento maderista en Chihuahua contra la dictadura porfirista para apoyar el Plan de San Luis. 1916. Samuel Goldwyn y Edgar Selwyn establecen Goldwyn Pictures. 1993. El Congreso de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2006. Se lanza el juego The Legend of Zelda Twilight Princess para la consola Nintendo Wii. 20 de noviembre. 1761. Durante una fiesta religiosa en Yucatán, Jacinto Uc de los Santos Canec inicia una rebelión de indígenas mayas. 1910. Francisco I. Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana de acuerdo al Plan de San Luis. 1935. Fascistas y comunistas se enfrentan violentamente en el Zócalo de la Ciudad de México. 1936. José Antonio Primo de Rivera, fundador del grupo fascista Falange Española, es fusilado en Alicante. 2007. Se lanza el juego Rock Band para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. 21 de noviembre. 1676. El astrónomo danés Ole Romer presenta las primeras mediciones cuantitativas de la velocidad de la luz. 1877. Thomas Edison anuncia la invención del fonógrafo, una máquina que puede grabar y reproducir sonido. 1905. Albert Einstein publica el artículo que conduce a la famosa fórmula de equivalencia masa-energía, es decir, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. 1971. Tropas indias, ayudadas en parte por guerrilleros bengalíes, derrotan al ejército pakistaní en la batalla de Garipur. 2004. Se lanza el juego Alien Hominid para la consola PlayStation 2. 22 de noviembre. 1837. El periodista y político canadiense William Lyon Mackenzie llama a una rebelión contra el Reino Unido. 1943. Líbano obtiene la independencia de Francia. 1963. El presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es aniquilado por Lee Harvey Oswald. 2000. Se lanza el juego Harvest Moon Back to Nature para la consola PlayStation. 2005. Se lanza la consola Xbox 360. 23 de noviembre. 1248. La ciudad de Sevilla es conquistada por tropas cristianas al mando del rey Fernando III de Castilla. 1921. El presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, firma la ley Willis-Campbell, que prohíbe a los médicos prescribir cerveza o licor con fines medicinales. ¡Qué tiempos, ¿no? 1992.
1992, el primer teléfono inteligente, el IBM Simon, se presenta en la Expo Comdex de Las Vegas, Nevada. 2005, Ellen Johnson Sirleaf es elegida presidente de Liberia y se convierte en la primera mujer en dirigir un país africano. 2011, se lanza el juego Saint Seiya Century Battle para la consola PlayStation 3. 24 de noviembre, 1913, Francisco Villa, al mando de la División del Norte, toma la ciudad de Tierra Blanca y vence a las tropas de Victoriano Huerta. 1919, el Partido Nacional Socialista se transforma en el Partido Comunista Mexicano. 1963, Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente John Kennedy, es aniquilado por Jack Ruby en la televisión en vivo. 1969, el módulo de comando del Apolo 12 cae a salvo en el Océano Pacífico, terminando así la segunda misión tripulada que aterriza en la Luna. 1999, se lanza el juego Donkey Kong 64 para la consola Nintendo 64. 25 de noviembre, 1491, el asedio de Granada, última fortaleza árabe en España, termina con el Tratado de Granada. 1510, fuerzas navales portuguesas toman la ciudad de Goa de manos del sultanato de Bijapur, lo que resultará en 451 años de dominio colonial portugués. 1550, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, conde de Santiago, asume el cargo como segundo virrey de la Nueva España. 1991, se lanza en arcades el juego de peleas Fatal Fury para el sistema Neo Geo. 1992, la Asamblea Federal de Checoslovaquia vota para dividir el país entre la República Checa y Eslovaquia, siendo efectivo a partir de 1993. 26 de noviembre, 1922, The Tale of the Sea, El Tributo del Mar, se estrena como la primera película a color con el sistema Technicolor, con un estreno a nivel nacional en los Estados Unidos. 1942, la famosa película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, se estrena en Nueva York. 1986, se lanza en Japón el juego Mappyland para la consola Nintendo Famicom. 2003, el avión supersónico Concorde hace su último vuelo sobre Bristol, Inglaterra. 2011, la sonda espacial Mars Science Laboratory se lanza a Marte con el rover Curiosity. 27 de noviembre, 1835, James Pratt y John Smith son mandados a la horca en Londres. Son las dos últimas personas en ser ejecutadas por el delito de sodomía en Inglaterra. 1938, Francia ataca Veracruz. Con este hecho inicia lo que se llamó la Guerra de los Pasteles. 1912, España declara un protectorado sobre la costa norte de Marruecos. 1997, se lanza el juego Kirby's Dream Land 3 para la consola Super Nintendo. 2001, se descubre una atmósfera de hidrógeno en el planeta Osiris por el telescopio espacial Hubble. Es la primera atmósfera que se detecta en un planeta extrasolar. 28 de noviembre, 1821, Panamá se separa de España y se une a la Gran Colombia. 1876, Porfirio Díaz asume el poder por primera vez. 1966, Michel Micombero derroca la monarquía de Burundi y se convierte en el primer presidente. 1990, la primera ministra británica Margaret Thatcher renuncia como líder del Partido Conservador y por lo tanto como primera ministra. 2005, se lanza el juego Mario & Luigi Partners in Time para la consola Nintendo DS. 29 de noviembre, 1777, San José, California es fundado como pueblo de San José de Guadalupe. Es el primer asentamiento civil en la Alta California. 1807, Juan VI de Portugal huye de Lisboa por el avance de las fuerzas napoleónicas, transfiriendo así la corte portuguesa a Brasil. 1961, el chimpancé Enos es lanzado al espacio. Es el único chimpancé en la historia que ha orbitado la Tierra. 1972, Atari lanza Pong, el primer videojuego con éxito comercial. 2004, se lanza el juego Final Fantasy 1 and 2 Dawn of Souls para la consola Game Boy Advance. 30 de noviembre, 1803, inicia en España la expedición Balmis, cuyo objetivo es vacunar a millones de personas contra la viruela en España, Hispanoamérica y Filipinas. 1828, militares se sublevan contra el gobierno del presidente Guadalupe Victoria en Ciudad de México. 1954, en Alabama, Estados Unidos, un meteorito
meteorito se estrella contra un techo y golpea a una mujer que está tomando una siesta. Este es el único caso documentado en Occidente de una persona golpeada por una roca espacial. 1984. Se lanza en Japón el memorable juego Excite Bike para la consola Nintendo Famicom. ¿Y tú, celebras algo hoy?